vamos a tratar de avanzar un poquito en su palabra y vamos a ver si podemos tocar desde el capítulo 1 y desde el versículo 3 al 11. Vamos a tratar de llegar, y si no la dividiremos a la prédica, ya veremos cómo el Espíritu de Dios guíe. Y bueno, vamos a ver, queridos hermanos, en estos pasajes que vamos a leerlo, me gustaría leerlos ahora, cómo vamos a empezar tratando los distintos tipos de gozo que el apóstol Pablo hace referencia no solo en este capítulo, también lo vamos a ver en los otros capítulos. Pero por ahora vamos a leer desde el versículo 3 al 11. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces vamos a ir hablando del gozo, vamos a comenzar hablando del gozo, que el apóstol lo ha expresado sencillamente, pero bien entendible, y vemos que el gozo está en el cristiano, pero no lo tiene el impío. Nosotros podemos ver una alegría ficticia en los impíos, pero no el gozo que tiene el cristiano. Y vamos a ir analizando. Vemos que realmente esta carta a los filipenses justamente se le ha llamado la epístola del gozo. Por esa razón que él expresa en muchas oportunidades en esta carta el gozo que siente por sus hermanos, a quienes amaba como amigos. Ya hemos explicado en la prédica anterior. Entonces vamos a ver en el versículo 4, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y vemos que el gozo de la oración cristiana, hermanos, el gozo de poder presentar a los que amamos ante el trono de la misericordia de Dios, es un gozo. Cuando nos ponemos a orar y podemos orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos, por nuestras familias, hermanos, los hermanos carnales y los hermanos de la iglesia, los que no están con nosotros, los que en un tiempo estuvieron, y realmente es un gozo. Cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a sentir gozo. Eso es lo que el apóstol sentía por sus hermanos, ¿no? Gozo de poder orar por ellos. Luego vamos a ir en este mismo capítulo, el versículo 18. Vamos a ir avanzando un poquito rápido para poder llegar hasta el final. Dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo por predicar a Jesucristo, hermanos. Un gozo que al predicar el Evangelio de Jesucristo, para que otros también puedan llegar a ese amor de Cristo, para que puedan conocer el amor con que nos amó Jesucristo. Es un gozo tremendo, que el mundo, que el impío, no lo puede conocer. Por eso cuando nos ven a nosotros gozarnos en la presencia de Dios, porque a veces aunque lloremos, estamos gozosos. Muchas veces las lágrimas también son gozo, que se manifiestan a través de lágrimas, que ellos no lo entienden. Por eso muchas veces cuando vienen los impíos y los que no creen en Dios todavía o no han conocido el Evangelio de Jesucristo, nos miran y nos observan y no entienden cómo en una adoración nosotros podemos gozarnos, cómo en una prédica podemos gozarnos cuando hablamos de Jesucristo. Unos de una manera, unos enseñando, otros evangelizando, otros profetizando, en sanidad, en milagros, de tantas formas que nos podemos gozar por predicar a Jesucristo. Jesucristo tiene que ser nuestro gozo. Predicarlo tiene que provocar gozo en nosotros. El versículo 25 de este mismo capítulo dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceréis con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Gozo de la fe. Porque existe el gozo por la fe. Y si el Evangelio no nos hace felices, hermanos, realmente nada nos hará felices. Las personas creen estar felices en la tierra, a veces con eventos, con momentos que pasan, pero conocer el gozo por la fe, por lo que hemos tenido cuando hemos conocido a Jesucristo,
Es un privilegio, es una alegría tan grande. El Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él, a Jesucristo, fueron alumbrados, o a Dios, y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando los rostros son alumbrados, entra el gozo en el cristiano, porque no somos avergonzados, somos contentos, alegres, felices, dichosos, gozosos por haberlo visto a Jesucristo en el Espíritu. Y muchos lo ven en visiones. Entonces, qué hermoso es gozarnos por la fe. Por la fe. Y cuando Moisés dice que bajó de la montaña, dice que le relucía el rostro, le resplandecía, a tal punto que dice que Moisés tuvo que taparse, cubrirse el rostro porque temía que esa presencia que le había invadido a él, que lo había llenado, pudiera matarlos. A las personas que lo vieran, que no quisieron subir con él al monte, porque temieron, pero él fue valiente y obediente y estuvo embebida en esa gloria de Dios, y entonces así descendió del monte, lleno de la gloria de Dios, y su rostro lo mostraba. Cuánto anhelamos, hermanos, que algún día nuestro rostro resplandezca también como el de Moisés cuando estuvo frente a la presencia de Dios, envuelto, dice, en una neblina, envuelto en esa presencia divina. Qué hermoso, hermano. ¿Cómo sabemos cuando un hermano está adorando, cuando un hermano está adorando? Porque su rostro no es el mismo, cambia. Y así, hermanos, tenemos que gozarnos por la fe. El cristiano tiene que ser de corazón feliz y rostro sonriente, radiante, ¿no? A veces vivimos muy embargados en los problemas de esta vida, porque son muchos realmente, y porque estamos en un tiempo donde muchas son las aflicciones del justo, dice el Señor, mas de todas ellas la va a librar el Señor. Entonces nos tenemos que gozar de que el Señor nos libre de las aflicciones, y entonces gozarnos y contentarnos y mostrarle al mundo que por más que los cristianos también pasamos por aflicciones, porque estamos en el mundo, y en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, mas confiad, yo he vencido. Y por eso podemos decir que somos más que vencedores, porque en Él hemos vencido, porque Él venció primero y nosotros por eso podemos vencer. Entonces, vamos viendo cómo el gozo de la fe, una persona que no se goza en ser hijo de Dios, en ser cristiano, en predicar su evangelio, es porque todavía su vida no ha sido alumbrado, todavía no ha reconocido la salvación de Jesús, todavía no ha reconocido esa obra maravillosa que Dios hace, que transforma al ser humano y lo vuelve gozoso en medio del dolor. Ahora vamos al capítulo 2 de este mismo libro, versículo 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sí, hermoso es, hermanos, ver que los cristianos están en íntima comunión. Yo no entiendo, sinceramente, a veces escucho algunas prédicas, algunos videos veo por internet, por YouTube, de personas que últimamente están subiendo y predicando que no te preocupes si no tienes iglesia, quédate en casa. Lo mismo, Dios está contigo, no seas religioso. Yo he dejado de tener religión desde el día que dejé de ir a la iglesia. Y todas esas cosas, hermanos, que se están escuchando en estos tiempos, ¿no? Pero sin embargo, el Señor siempre amó la comunión de los hermanos los unos con los otros. La comunión íntima, la alabanza y la adoración, esa suprema que podemos todos unánimes estar juntos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, lo realizamos acá en la casa de Dios. Y nos gozamos cuando nos vemos, hermanos. Yo por lo menos me gozo cuando los veo a ustedes. Y anhelo verlos. Y anhelo y espero el sábado para que mis hermanos vengan. Y cuando no vienen me entristezco porque es hermosa la comunión los unos con los otros. Su palabra así lo dice. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Habitar los hermanos juntos y en armonía quiere decir que en algún lugar se tienen que reunir para estar juntos y en armonía, todos adorando a Dios, todos alabando, todos aprendiendo, escuchando la palabra de Dios, todos enseñándonos, exhortándonos, perdonándonos y tantas cosas hermosas que en la casa de Dios suceden. Por eso cuando yo escucho esos videos simplemente oro por esas personas para que se le vaya ese pensamiento de que no es importante estar reunidos en la casa del Señor. Claro, no somos religiosos, por supuesto, pero la religión nos religa, significa nos une con Dios. Entonces, si no queremos decir religión, digamos unidos con Dios.
estamos unidos con Dios, todos en armonía, pensando lo mismo. Bueno, el salmista realmente, él pudo alabar por esa hermosa comunión. Hay quienes descubren el secreto de esa hermosura, de lo que es estar en comunión, y hay otros que lamentablemente no descubren lo hermoso que es estar en la casa de Dios, en comunión. Poquitos o mucho, no importa, pero estamos juntos y estamos en armonía y estamos adorando al único, al verdadero, al único Dios. No existe la paz, queridos hermanos, para nadie, donde se han roto las relaciones humanas, y donde hay peleas entre las personas. Eso pasa cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de la comunión con Dios y con los hermanos. Se pierde la paz. Se pierde la paz. ¿Y entonces qué entra? ¿Cuál es el antónimo de paz? Guerra. Ese es el antónimo. Entonces tenemos que procurar la paz, como dice, un requisito para ir al cielo. Dice el Señor en Hebreos: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. A veces nos focalizamos en la santidad, que es importante y es un requisito para ir al cielo. Pero la paz está anterior a la santidad. Entonces tenemos que procurar la paz, tenemos que ser pacificadores. Si hay guerra en el hogar, nos levantemos como pacificadores. Que Dios nos dé la sabiduría para saber cómo hacerlo. Porque a veces son temas difíciles entrar en paz en un hogar en guerra. Pero sí lo podemos hacer porque el Señor nos enseñó el camino. Y es no echando más leña al fuego. Cuando el fuego está ardiendo de la pelea, de la bronca, de los enojos, de las palabras agresivas. Entonces no seguimos echando leña al fuego y nosotros empezamos a provocar una atmósfera diferente. Pacificadores. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un pacificador. Mi cónyuge no lo es, mis hijos no lo son, mis padres no lo son, mis hermanos no lo son. Yo quiero serlo, Señor, porque quiero ir al cielo en primer lugar. Y por otro lado, porque quiero la salvación de los míos también. Entonces, qué hermosa es una familia o una iglesia donde los miembros están unidos entre sí, porque están unidos a Cristo su Señor. Cuando están unidos a Cristo su Señor, va a venir la paz en el hogar. Cuando están unidos a Cristo su Señor, entonces van a poder armarse y estar en armonía. De lo contrario, todo va a ser guerra, pleitos, rencillas, peleas, discusiones. Tantas cosas tristes que en este mundo se está observando en todos los tiempos. Por eso Pablo predicaba, ¿no?, de esto. Pero en estos tiempos, con máxima razón, cuando dice que todas estas cosas se van a incrementar, porque Cristo viene pronto. Y así como los cristianos estamos predicándolo, también el infierno lo está predicando. Satanás está predicando todo lo contrario. Cuando nosotros predicamos del amor, Satanás predica del odio. Cuando nosotros predicamos de la paz, Satanás predica de la guerra y provoca y produce todo eso en el corazón de las personas. Por eso fijémonos a quién estamos siguiendo. Fijémonos y observemos nuestras conductas, cómo estamos en la tierra, para ver a quién estamos siguiendo. Y ojo, que podemos estar siendo engañados, diciendo soy cristiano, pero nos estamos comportando de una manera que no demuestra ser cristiano. Entonces nos estamos engañando y nuestro fin va a ser muy triste si nos sorprende la llamada de Dios como diciendo: hoy se termina tu vida. ¿A dónde iremos? Reflexionemos y pensemos. Estamos hablando del gozo que el apóstol estaba predicando, ¿no? Porque tenemos que procurarlo al gozo. Tenemos que ser cristianos gozosos. Capítulo 2, versículo 17. Sigamos avanzando un poquito más. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Que ya al final de la prédica vamos a hablar del sacrificio. Vamos a hablar a qué se refería Pablo, que decía: aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, por ustedes me gozo y me regocijo con todos vosotros. Él se gozaba en todos los momentos. Pablo es hermoso, a mí me encanta, porque él nos enseña a saber vivir todos los momentos difíciles de la vida con gozo, ¿sí? Existe, sí, el gozo de sufrir por Cristo. Tengo un ejemplo muy lindo para darle de hace muchísimos años. Dice que en la hora de su martirio en la hoguera, Policarpo oraba así: te doy gracias, Padre, porque me has considerado digno de esta hora. ¡Wow! Hermanos, cuando yo leía esto decía: ¿qué palabra la de Policarpo? Estaba yendo a morir en la hoguera, quemado. Y él le daba gracias al Señor por ser digno de ese momento.
Hermanos, y está bien, nosotros acá en el occidente no vamos a morir en hogueras, no vamos a morir quemados, no vamos a ser decapitados. Aunque en el oriente está ocurriendo eso, ¿verdad? Hay muchos cristianos que están muriendo quemados. Una vez visto un video de unas hermanitas y unos hermanitos que lo habían tirado a un zanjón, le tiraron fuego y lo estaban quemando, hermano. ¡Qué triste, qué fuerte! En otros países sí está sucediendo eso, en nuestro país no. Pero, ¿qué sucede cuando a nuestra vida llegan enfermedades a nuestro cuerpo? Nosotros podemos decirle: Señor, gracias por esta experiencia que me estás permitiendo pasar en el cuerpo. Señor, porque me has hecho digno de este momento, de soportar esta prueba, de soportar esta aflicción en la carne, de soportar este dolor, Señor. Gracias, Señor, por tenerme por digna o por digno, Señor, de poder llevar ese sufrimiento y aún así, Señor, seguir predicando el Evangelio. Aún así, Señor, buscar momento para agradecerte, para alabarte en medio del dolor, en medio del diagnóstico médico. No vamos a buscar la hoguera porque no va a llegar acá quizás a nuestras zonas, a nuestros territorios. Aunque no sabemos, hermano, no estamos exentos de que algún momento llegue, pero por el momento no estamos sufriendo esto, pero podemos estar sufriendo otros dolores en el cuerpo, abandonos, cuando nos desprecian. Qué feo que el desprecio, hermanos, qué triste que es cuando nos desprecian por ser cristianos, cuando nos vituperan, cuando nos miran como raro. Pero cuando vayamos pasando por esos lugares donde vemos que la gente se ríen, se burlan, nos dicen cosas: Señor, gracias por tenerme por digno de pasar por estos momentos, que tú lo pasaste, Señor. Tú lo atravesaste. Y nosotros a veces decimos: Señor Jesús, y el Vía Crucis, y hay gente que hace procesiones y que cargan madero en su lomo y todo. Pero cuando les toca pasar momentos de crucifixión, blasfeman, se enojan contra Dios, reniegan, se apartan de la iglesia, no vuelven más a la iglesia, no predican más, se anulan. Como escuchaba ayer un testimonio de una chica de 20 años que tocaba el órgano en la iglesia, que ministraba en la escuelita dominical, que estaba terminando su facultad, excelente. Jovencita, 20 años, dice que todo el mundo la amaba porque era excelente. Con su madre tenía una relación excelente, que a veces no se da eso en los hogares, hija con madre. Pero esta tenía una relación excelente con su madre y de pronto su madre se enfermó. Y su hija la atendía como esas hijas buenas que atienden a su madre, que no la dejan en el dolor, que no la dejan en el olvido cuando necesitamos a los hijos. Ahí estaba su hija. Pero su madre murió. Y entonces, 15 días después, o algo así, dice que se ahorcó la chica de 20 años. Y le mandó un mail a su hermana diciendo: hermana, te amo mucho. Perdóname, pero nunca me imaginé que fuera tan difícil perder a mami. No lo soporto. No lo puedo aguantar. Entró en una depresión. Dice que antes de eso había dejado el ministerio, había dejado los niños o lo que ella enseñaba en la iglesia, había dejado el órgano, el piano que ella tocaba en las alabanzas, una alabadora como David, como el rey David. Había dejado todo y se había encerrado en un dormitorio, no quería salir y lloraba día y noche porque no soportaba que su madre se había ido de la tierra. Pero, hermanos, ¿y el gozo del Señor? A veces cantamos: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y lo cantamos. Es fácil cantar para algunos es muy fácil cantar, pero vivirlo, al gozo cuando estamos pasando tribulaciones y angustia. A todos nos ha tocado perder mamá y papá, y algunos han perdido tristemente hijos. Qué triste, hermano. Pero que nos aferremos de tal forma a Dios que cuando pasemos por este sufrimiento de Cristo sea un privilegio para nosotros poder seguir gozándonos en el Señor en medio del dolor. Policarpo lo hizo. ¿Podremos hacerlo nosotros? Claro.
Podremos hacerlo nosotros también si queremos, si nos esforzamos. El sufrir por Cristo, hermanos, es un privilegio. Porque nos permite, porque nos da la oportunidad de mostrar realmente en el sufrimiento la fidelidad y la lealtad. No decir yo soy fiel cuando todo me va bien y la lealtad a Dios cuando todo me va bien. Eso es fácil y ligero. Eso es para cualquiera. Pero ser fiel a Dios y ser leal a Dios es en el momento de los sufrimientos, hermanos. Y eso nos da la oportunidad para demostrarle a Dios nuestra fidelidad. En esos momentos, cuando estemos en el tribunal de Cristo, va a haber muchas fidelidades y muchas lealtades, pero van a haber algunas que van a estar tachadas, borradas. Porque va a decir nuestro Señor, me has podido ser fiel en las buenas, en la bendición, en la alegría. Pero, y cuando ha llegado el tiempo del luto, de la pérdida, de la aflicción, de la ausencia de bienes, ¿te has podido gozar en mí? En lo poco o en lo mucho te serviré, Señor. Que podamos ser verdaderos ante nuestro Dios, que también lo vamos a hablar luego. Y también sufrir por Cristo es un privilegio, una lealtad, y también se colabora en la edificación del reino de Dios. Vamos al versículo 28 de este mismo capítulo, otro gozo. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Epafrodito, ¿se acuerdan de Epafrodito? Que lo habían enviado para que lo ayude a Pablo. Y se enfermó a tal punto que casi muere, dice. Entonces Pablo lo vuelve con los suyos. Entonces, queridos hermanos, también podemos decir que existe el gozo de recibir noticias de nuestros seres queridos, de Epafrodito. Ahí Pablo tuvo que explicar la situación de Epafrodito para que no malinterpretaran ni pensaran mal de que Epafrodito se inventó la enfermedad, el estado tan grave como para abandonarlo a Pablo en momentos de necesidad y volverse. No, Pablo tuvo que escribir y mandar noticias. Y así nos entendemos, ¿verdad? Cuando viajó nuestro hijo a España, nosotros íbamos teniendo contacto con él. Cuando iba llegando a Buenos Aires, ellos nos mandaban mensajitos y nos decían, ya estamos en Buenos Aires. Y como toda abuela desesperada, y yo le decía, ¿cómo estás, Sammy? Mi nietito. Y bien, mamá, está contento. Pero ya cuando llegaron a Madrid, ya no había comunicación, porque hay que cambiar un chip. El número argentino ya no sirve allá. Entonces entró esa desesperación de que se rompieron los contactos, hasta que mi hijo prontamente y rápido puso otro y pudimos seguir teniendo conexión, y ya estamos viajando de Madrid a Alicante, y ya estamos, y cómo ya han conseguido casa, y todo lo que un padre quiere saber, porque un hijo se ha ido tan lejos. ¿Y cómo está Sammy? Extraña. Y no, mamá, quédate tranquila, está todo bien, él está feliz, está disfrutando cosas nuevas, está contento, porque había comunicación. Pero hay algunos que no le importa si sus padres tienen noticia de los hijos. Hay hijos que se van y se pierden nunca más. Uno sabe por dónde andan, qué hacen. El gozo de tener buenas noticias. ¿Cuánto nos gozamos cuando nos enteramos de seres queridos que están en otro lugar y hay comunicación? Gozarnos con las comunicaciones, hermanos. Porque en realidad aquí a Epafrodito lo mandaron allí, dice, le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Epafrodito también, cuando fue enviado para Pablo, Pablo se gozó mucho de tenerlo con él, porque lo necesitaba Epafrodito. Siempre se necesita alguien al lado de nosotros, hermano. No podemos hacer la obra como llaneros solitarios, no podemos, hermanos. Siempre el Señor nos manda de 2 en 2. La comisión fue de 2 en 2. A veces hay situaciones donde nos quedamos solos y tenemos que hacerlo solos, pero mientras podamos, ayudémonos y nos vamos a gozar en sentir la compañía, en sentir ese regalo, en sentir esa provisión, en sentir que alguien está pendiente de nosotros, que nos ayuda, que nos favorece, que ora por nosotros, que nos colabora de tantas formas. Bueno, y ahora, queridos hermanos, vamos a volver a Filipenses capítulo 1 ahora, porque estamos queriendo seguir. Ya terminamos con los distintos tipos de gozo que el apóstol ha expresado en toda su carta, o por lo menos en la mayoría de los capítulos.
Y volvamos ahora al versículo 6 del capítulo 1, dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y recién le dije que íbamos a hablar del sacrificio realmente. Y vamos a tocar algunas palabritas en griego, porque no es en sí por llenarnos de palabras griegas, ¿no? Pero es que es necesario, porque tenemos que saber la etimología, el origen, para poder entender lo que Pablo quería decir cuando los hablaba en carta a estos hermanos, ¿no? Entonces, vemos que en el verso 6 Pablo les asegura a los filipenses que Dios, que comenzó una buena obra en ellos, la va a completar, y que por esa razón debían estar preparados. ¿De qué manera? En sacrificio. Preparados en sacrificio para el día de Jesucristo. Como hemos cantado Maranata, Cristo viene, y cómo deseamos que Cristo venga. Pero para que Cristo venga y nosotros nos podamos ir con Él, tenemos que estar preparados en sacrificio, hermanos. Eso es lo que Pablo le tenía que decir a los filipenses. Entonces, recordemos que el Nuevo Testamento fue traducido del griego. Y el escritor, o el que interpreta este cuadro del versículo 6, en griego dice que es imposible reproducir en una traducción. Es como imposible traducir lo que Pablo quiso expresar, pero lo vamos a explicar un poquito. La razón es porque Pablo usa dos palabras griegas realmente. Cuando él dice, el que comenzó en vosotros, es un verbo. El que empezó en vosotros es un verbo, se llama enargestai. Y luego dice, la va a completar. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a completar. Otro verbo, epitelein. Bueno, ambos, tanto el comenzar y el completar, estos dos términos griegos, ambos son términos técnicos que se usaban para el comienzo y el final de un sacrificio. Acordemos que estamos hablando de los griegos. Entonces, dice que había un ritual de iniciación en relación con un sacrificio griego, y este ritual consistía primero en encender una tea en el fuego del altar, y se metía luego en un cubo de agua para limpiarlo con la llama sagrada. En segundo lugar, luego, con el agua bendita se rociaban la víctima y las personas que la ofrecían para dejarlos purificados y santificados. A continuación, seguía lo que se llamaba la eufemia, que es el silencio sagrado, en el que se suponía que el adorador ofrecía sus oraciones al Dios con minúscula. Y por último, se traía un cubo de cebada y algunos granos se lo echaban sobre la víctima y por el suelo alrededor. Estas acciones que hacían los griegos de sacrificio eran el principio del sacrificio y el término, podríamos decir, técnico para realizarlo. Y para poder realizarlo, el verbo empezar, o sea, lo que recién hemos dicho, enargestai, que usa Pablo aquí, y el verbo que significa completar, todo el ritual del sacrificio era completar, o epitelein, que también lo hemos dicho, que es el que usa también Pablo para completar. Para comenzar y para completar. El mismo término que usaban los griegos para su sacrificio es que Pablo usa para decirnos que nosotros también debemos pasar por un sacrificio. Toda la frase de Pablo se mueve en la atmósfera del sacrificio. Pablo habla mucho del sacrificio, de cómo el cristiano tiene que vivir una vida de sacrificio, de renuncia, de crucifixión. Porque Pablo ve la vida del cristiano como realmente un sacrificio para ser ofrecido a Jesucristo. Nosotros nos tenemos que ofrecer como sacrificio a Jesucristo, hermanos. Miren que los que adoraban otros dioses con minúscula lo hacían con víctimas, con animales o con víctimas. Ellos que adoraban a dioses extraños y hacían todo ese ritual de santificación. Y los hijos de Dios no somos capaces de ofrecernos en sacrificios al verdadero Dios.
Y Pablo esto mismo lo expresa cuando exhorta a los romanos, se los leo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional, el culto de todos los días, así como todos los días tenemos nuestro culto, por así decirle, de la comida, ¿verdad? Que tenemos una ración para tomarla de la mesa y comerla así todos los días, dice, debe ser vuestro culto racional a Dios. El sacrificio no es un día solamente, como hay algunos que hacen sacrificio que van caminando de rodillas hacia llegar a un determinado lugar donde hay una imagen y sacrifican su cuerpo, o de un día que algunos ayunan 40 días o ayunan muchos días para sacrificar su cuerpo, para matar la carne, y que es muy bueno, pero lo hacen como un sacrificio único. Pero es que el Señor nos pide todos los días, hermanos, todos los días, que revisemos nuestra vida, porque la única forma de saber si estamos realmente siendo un sacrificio diario es revisando nuestra vida. ¿Cómo me he portado hoy? ¿Qué he pensado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he obrado? ¿Cómo he respondido al prójimo? ¿He amado a Dios? ¿Me he santificado? Como decía, el sacrificio vivo y santo, y que tiene que ser agradable a Dios, no a los hombres. No a los hombres. No tenemos que agradar a los hombres. Tenemos que agradar a Dios. Aunque nos duela, aunque no nos entiendan los demás. El cristianismo, siempre digo, hermano, es para valientes. En el cristianismo vamos a sufrir mucho vituperio, mucha incomprensión, pero tiene que ser agradable para Dios. Tiene que perfumar el trono como hemos cantado. Que nuestra adoración, Señor, llegue hasta el trono del Padre y perfume tu trono, Señor. El sacrificio de Jesucristo fue agradable al Padre. Por eso el Padre lo glorificó. Porque se humilló hasta lo sumo. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo de toda gloria para venir y entregarse como forma de siervo a la tierra. Y a nosotros no nos gusta ser siervos, nos gusta ser servidos, que nos sirvan, que nos honren, que nos glorifiquen. No nos gusta ser siervos. Y el Señor Jesucristo dice, yo no he venido a la tierra a ser servido, sino he venido a servir. ¿Y nosotros? ¿A qué hemos venido a la tierra? Entonces, hermanos, ahora ya el versículo 7 de Filipenses 1:7 ya lo hemos visto en la prédica anterior, cuando dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bien, y sigamos con el versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien. Vamos a analizar. Pablo pedía en oración por los suyos que su amor creciera en ciencia y en conocimiento. Porque ese amor no era algo sentimental nada más. A veces decimos amar es lo que vemos en el mundo, sentimiento, ¿no? Había de crecer en conocimiento, dice, y en ciencia, para que lleguen a ser cada vez más capaces de distinguir entre la verdad y el error. Solamente si crecemos en el amor del conocimiento y de la ciencia vamos a poder distinguir entre la verdad y el error. ¿En qué camino estoy yo? ¿En el verdadero o en un camino de error? Porque el amor es siempre el camino al conocimiento. ¿Cómo se entiende eso? Bien, si amamos algo, queremos aprender más acerca de ello y nos vamos a preocupar de buscar datos, información para saber más acerca de ese algo que amamos, ¿verdad? Cada uno sabrá ese algo que puede ser. Ahora, si amamos a una persona, queremos conocerla cada vez más. A una persona que no amamos, la vemos, la saludamos, ya está. Pero cuando
nos conocemos como hermanos en la fe, nos queremos ver todos los días en la iglesia. Cuando amamos a nuestros hijos, los queremos conocer cada vez más, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. A los esposos, las esposas, para agradarlo. Si amamos a Jesús, entonces queremos aprender más de Él y de su verdad. Por eso decir que amamos a Jesucristo y no conocerlo, no es amarlo. Porque cuando uno ama a una persona, uno de los indicios es que lo quiere conocer, la quiere conocer. Ese es uno de los secretos. Entonces, si nosotros amamos a Jesucristo, ¿nos vamos a quedar con una laguna mental acerca de lo que Él es, de lo que Él fue? El que ama va a buscar datos donde no lo hay. ¿Cómo fue cuando era niño Jesús? ¿Cómo fue cuando era creciendo? ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? ¿Qué enseñaba? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pidió Jesús que hiciéramos nosotros? Entonces, cuando se hiere, no se ama. No es verdadero amor. Si nosotros herimos a una persona y decimos que la amamos, no la estamos amando, hermanos. No. Cuando se ama, no se hiere. Se dicen las cosas cuando hay errores, claro, pero se busca la forma de no herirla. Le decimos las cosas, pero sin herirla. Entonces, nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que lo amamos a Jesucristo y no somos capaces de ser sacrificados en una muerte no carnal, no yéndonos al oriente para crucificarnos como algunos que creen que porque se cuelgan en un madero se están sacrificando. No, sacrificando esta carne pecaminosa, esta carne que siempre está tendiente al mal. Sacrificarnos, matarla. Yo vivo ya para Cristo, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo podemos decir eso nosotros, que Cristo vive en mí, si nosotros estamos viviendo en pecado? Si Cristo vive en mí, no tiene pecado Cristo. Cuanto más amemos a Jesús, más nos vamos a alejar del mal y más vamos a desear el bien. Ese es un parámetro para saber si amamos a Cristo. ¿Estoy dejando el camino del mal? ¿Me estoy acercando cada día más al bien? ¿Me estoy esforzando? Me cuesta, pero no importa, Señor, me sacrifico. Sacrificio, hermanos. Cristo murió. Nosotros también debemos morir a las pasiones y a todo lo que se viene predicando. Entonces, en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a entrar en otra cosa hermosa y maravillosa. Pablo usa la palabra dakimasein, otra palabra griega. No crean que estudio el griego, hermano, no crean. Yo saco datos e información de otros eruditos que sí estudiaron griego. Bueno, ¿qué significa esa palabra? Dakimasein, poner a prueba o aprobéis lo mejor, que es lo que Pablo dice, para que aprobéis lo mejor. Dice que era esa palabra la que se usaba para probar un metal, para comprobar que era genuino. Esa palabra se usaba para comprobar si el metal era genuino, porque el verdadero amor, hermanos, nos va a permitir siempre ver la diferencia entre lo falso y lo verdadero. El amor. El verdadero amor nos va a poder permitir a nosotros ver lo verdadero y lo falso. ¿Estás amando con el amor de Jesucristo? Eres verdadero. ¿No estás amando con el amor de Jesucristo, un amor sacrificial? No eres genuino, no eres verdadero. Entonces, así el cristiano va a llegar a ser sincero y puro, como lo expresa Pablo en primer lugar, y no en segundo lugar, y no va a ser causa que otros tropiecen. 2 puntos. Ser puro, sincero, y no ser causa de que otros tropiecen. Porque la palabra puro, sincero, es eilikrines, que según 2 etimologías u origen, etimología es origen, según 2 origen griegas, podrían significar la luz del sol, eile, la primera parte de esa palabra griega, y juzgar, krinein. Luz del sol
juzgar. Entonces, así se describe lo que puede resistir la verificación de la luz solar sin mostrar ningún defecto. O sea, que la luz del sol, al iluminar, al juzgar algo, va a verificar si es puro, si no tiene defecto. Porque si nosotros queremos ver si algo tiene defecto en la oscuridad, jamás vamos a encontrar defecto en la oscuridad. Más vamos a ver si algo es puro, sincero, verdadero, genuino. Si lo exponemos a la luz del sol y ahí vamos a ver si tiene manchitas, arruguitas, algo. ¿No es cierto? Entonces, sobre esa base, la palabra puro explica que el carácter cristiano puede soportar que se le proyecte luz y salir sin defecto. Si somos puros nosotros, hermanos, ante la luz de su palabra la vamos a leer y vamos a salir sin defectos. Pero si no somos puros, vamos a leer la palabra y vamos a decir, yo no soy así. Uy, qué equivocado estaba, yo pensaba que era sin defecto, pero la palabra me está mostrando otra cosa porque la palabra me alumbra. La palabra me enseña, me muestra mi condición. La luz de Cristo nos muestra la condición de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Y la otra posibilidad, la otra etimología, el otro origen, es que eilicrines, o sea, la palabra puro, sincero, se derive de eilein, que quiere decir dar vueltas y vueltas como en un tamiz, o criba también se le llama, o colador, hasta que se le quiten todas las impurezas. ¿Vieron? Ustedes han cernido a veces arroz que tienen piedritas, cositas, y esas cositas van cayendo, o la harina cuando trae cositas así, bichitos. Y uno la empieza a cernir y los bichitos quedan y cae la harina y quedan los bichitos en el tamiz, en el cernidor, en el colador. Bueno, así es. Uno da vueltas y de vueltas en esa criba, en ese tamiz, en ese colador, hasta que se le quiten todas las impurezas. Entonces, sobre esa base, el carácter cristiano se va limpiando de todo mal hasta quedar totalmente puro. Esa es otra parte de la etimología, del origen que Pablo quería hacer entender, en que debían ser pasados como en una criba, para que todo eso se vaya cirniendo, hermanos, para que algún día podamos sentirnos puros, genuinos, verdaderos. Y para que cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios en la eternidad, dice que muchos serán avergonzados. Qué triste, ¿no? Muchos serán avergonzados porque pudiendo haber y tenido oportunidad en la tierra, ¿no?, de haberse purificado, no lo hicieron. Entonces, no esperemos a llegar a ese tiempo donde tengamos que avergonzarnos. Nos avergoncemos acá en la tierra, aunque sea acá en la tierra, ¿qué importa? Si pasamos vergüenza, si sea lo que sea ante los hombres, pero que no nos avergoncemos ante Dios en la eternidad. Por todas las impurezas que Dios nos vea y nos diga, no te encuentro genuino, no te encuentro verdadero, no te encuentro puro, no te encuentro sincero. Apartaos de mí. Porque ante la santidad de Dios no podemos estar con pecado. Dios es santo, hermanos. Entonces, aquí hemos visto la condición del cristiano. Y el otro punto que hemos dicho recién, el cristiano no solo tiene que ser puro, o sea, eilicrines, ¿no?, que es lo que Pablo le decía, sino también apróscopos, que significa no hace que alguien tropiece. Apróscopos no podemos ser, hermanos, hacer que otros tropiecen, hermanos. Si tenemos que procurar la salvación de los semejantes. Miren lo que dice Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible, van a tropezar. Dice, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Yo me puse a pensar, la comparación que Jesús le hace a los discípulos, de los apócrifos estos, de los que hacen caer a los pequeñitos.
de los que no permiten que... No estamos hablando solamente de pequeñitos niños, ¿no? Que con ellos tenemos que tener un extremo cuidado. Por eso los padres tienen que tener un extremo cuidado con sus hijos, que no se vayan al mundo desde pequeños. Darle testimonio desde pequeñito, llevarlo a la iglesia, a la escuelita dominical, a la casa de Dios, hacer también en casa oración, lectura bíblica, culto familiar y traerlos a la casa de Dios. Pero también están los pequeñitos, los nuevos, en conocimiento de Jesucristo, donde están empezando los caminos de Dios. Y viene uno con mal testimonio y lo hace caer. Y dice, pero si los cristianos son así, me vuelvo al mundo. Esos son los que hacen caer a los pequeñitos, que no entienden que por más que todos anden mal en la casa de Dios, yo me mantengo firme porque he madurado, porque he conocido a Jesucristo y no me importa lo que los demás hagan en conducta, en malos comportamientos. Yo me mantengo firme en Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación, para nunca caer. Pero hay algunos que todavía no están firmes en Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación. Entonces están así tambaleando y viene uno y lo hace tropezar, le da un pequeño empujón con su propia vida, con su mal testimonio o con sus palabras hirientes o con el cero conocimiento, el cero ciencia, la necedad para predicar el evangelio o para no decirle la verdad. Entonces, hermanos, todo cristiano tiene que ser puro y no hacer caer al prójimo, porque si no el Señor nos dice que es mejor que nos pongamos una piedra en el cuello y nos tiremos al mar para morir. Así lo dijo Jesús de fuerte. Así le importan los pequeñitos al Señor, los que van creciendo en el camino del Señor, que los cuidemos, que los enseñemos, que les demos buen ejemplo, buen testimonio, no solo en la iglesia, en la calle, que si nos encuentran en las calles, nos encuentren con un testimonio digno también. El cristiano, hermano, tiene que atraer a otros al camino de Cristo y no provocar que se alejen o tropiecen. Algunos se alejan solos porque quieren seguir sus caminos de pecado, porque han sido contaminados con otro, porque no han querido escuchar la palabra de exhortación, de verdad, de amor, porque predicar la salvación es un mensaje de amor, predicar corrección es un mensaje de amor, predicar sacrificio es un mensaje de amor. Pero otros se van porque alguien le ha provocado la caída. Y por último, en el versículo 11 ya, y con esto terminamos, llenos de frutos de justicia. Sean así, Filipenses, le dice Pablo, sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El objetivo del cristiano es vivir dando frutos de justicia. ¿Para quién? Por medio de Jesucristo y para Él. Por medio de Jesucristo y para que todo redunde en alabanza y gloria a nuestro Dios. No a nosotros, como a veces cantamos, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre, Señor, sea dada la gloria. Por eso es necesario, hermanos, crucificarnos. Morir al yo, a la vanagloria, al ego, a mi voluntad, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. Es necesario morir todo eso, porque en la medida que nosotros menguemos, como decía Juan el Bautista, me es necesario menguar para que tú crezcas, Jesús, en mí. Para que cuando crezca Jesús podamos darle toda la gloria y la honra a Él. Y no dejemos que los hombres nos den gloria. No dejemos que los hombres nos den alabanza alguna. En sacrificio lo servamos al Señor. En sacrificio y en honra y en gloria a nuestro Dios. Nunca el cristiano tiene que buscar para sí ni gloria ni alabanza, solo para Dios. Y todo se debe a la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, que encontremos ese conocimiento, ese camino de gozo, ese camino de pureza, ese camino, hermanos, que nos ayude a vivir ese sacrificio para ser dignos de poder entrar a las glorias celestiales. Es lindo cantar Maranata, ven Jesús, ven pronto, pero mucho más importante en estos tiempos es procurar entrar en ese tamiz, entrar en esa luz que nos juzgue y que nos vea, nos diga, esto está mal en tu vida, lo tienes que cambiar. Estamos en el tiempo, estamos con salud, estamos con vida,
Entonces vengamos a la casa de Dios, porque la palabra nos confronta a todos, hermanos, al que predica, al que no predica, al que escucha y al que habla. Que la palabra nos hable de tal forma que podamos oírlo a Jesús diciendo: yo quiero estar contigo en el cielo, pero tienes que ser igual a mí. ¿Cómo decimos que somos cristianos si no soportamos ningún martirio, ninguna crucifixión? ¿No? Eso no es ser cristiano, vivir la vida como nosotros queremos, con todos los deleites, los disfrutes, los goces, las cosas de este mundo. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Eso es ser cristiano, hermanos. No nos equivoquemos, no nos engañemos y no escuchemos esas prédicas de: eres cristiano, quédate en casa, no te reúnas, no vayas a la iglesia, deja de ser religioso, hermanos. Son palabras de Satanás puestas en la boca de muchos. En estos tiempos más que nunca, hermanos, tenemos que estar como iglesia juntos y unidos, hermanos, para que crezca la iglesia, para que la iglesia se fortalezca. Cuando estábamos en el encierro anterior por esta enfermedad, yo me sentía triste, mi alma estaba triste todos los días, porque yo anhelaba estar en la casa de Dios, aunque sea un hermano, le decía en mi casa, aunque sea un hermano que venga, me gozo con él. Y ahora que podemos hacerlo, están queriendo predicar que nos separemos. Evangelios divisionistas, antibíblicos, anticristianos, anticristo. Busquemos, hermanos, la paz los unos con los otros y la santidad sin la cual nadie ha de ver a Dios. Que Dios nos bendiga a todos.